Obedecer a veces no es fácil, porque si tienen algunos padres que son difíciles, pero es muy importante para mantener el equilibrio en la familia. Aprendamos juntos a leer la Biblia. Mi nombre es Mari Arias. Mi misión es crear un espacio donde nos enfocaremos en ayudar a personas que nunca han leído la Biblia o a aquellos que han leído y no la entienden. Mi objetivo es crear una comunidad de personas que busquen a Dios por medio de su palabra y motiven a otros a leer la Biblia. Comencemos este viaje juntos. Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos habla del nacimiento de Jesús en Belén. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Era una ciudad pequeña, como irrelevante, o sea, no era de mucho interés para los religiosos, para la sociedad en general. Era como un pueblo olvidado, yo creo. Pero fue la ciudad donde nació el rey David y por consiguiente ahí nació Jesús, mostrándonos su poder y su autoridad a través de todas sus enseñanzas y sus milagros. Todas las profecías que hablan sobre Jesús nos hablan de su naturaleza divina, su poder y su carácter. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Aquí aprendemos varias cosas. Lo primero es que los planes de Dios son totalmente diferentes a lo que el ser humano piensa. Los designios de Dios son insondables, como dice. Segundo, la profecía de Miqueas decía que Jesús iba a nacer en Belén. Tercero, Dios utilizó el censo que el emperador romano decretó para que se hiciera ahí. Dios lo utilizó para que José y María regresaran de Nazaret a Belén para inscribirse en el censo. Otra cosa que aprendemos es que Dios elige a la persona que Él quiere. Él elige el sitio, el lugar, las personas, todo de acuerdo a su poder y a su sabiduría. Dios tiene un propósito con cada cosa que Él hace. O sea, nada se sale de su control. Otra cosa es que Dios nos sorprende. En cada cosa que vemos es impresionante que nada es igual. Dios nos muestra su poder, su soberanía en todo. Y lo otro es que todas las cosas que Dios hace es con un propósito mayor para beneficiar a sus hijos, para beneficiar a sus amados. Isaías 40, versículos 13 y 14 dice: ¿quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo e instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Nadie. Él es soberano. Él lo sabe todo. Él es el único. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él lo sabe todo y Él es el que toma las decisiones. Voy a orar para entregarle este tiempo a Dios. Padre Celestial, te doy gracias porque tú nos muestras que tu soberanía es insondable, Señor. Que las cosas que tú haces son maravillosas, que tú eliges a quien quieres elegir, Señor. O sea, nadie tiene que pedirte permiso, ni siquiera decir por qué hiciste esto o por qué hiciste aquello, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, Señor. Gracias, Papito Dios, por elegirnos, por mostrarnos tu sabiduría y tu poder, Señor. Te pongo este tiempo en tus manos, Dios. Te doy gracias por tu palabra maravillosa y te pido que sea de bendición para todos nosotros, Señor. En tu nombre pongo todo este tiempo, este espacio, esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como tema de hoy, vamos a hablar del nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, dice: en esos días
Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Pero como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la ciudad de Nazaret de Galilea y llevando consigo a María, su prometida, que estaba en su embarazo avanzado. Mientras estaba allí, el momento para que naciera el bebé, María dio a luz su primer hijo varón y lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los cubrió, los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Lucas 2, versículo 21 dice: 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para ofrecerlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido. Viene la profecía de Simeón. Una profecía es un mensaje que viene de parte de Dios directamente a una persona elegida por Dios para profetizar algo que sucedería en el futuro. Y la profecía de Simeón dice lo siguiente, en el versículo 25. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto. Esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. O sea, el Mesías que el Señor había mandado. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como lo exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permíteme ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que Simeón decía. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se opondrán. Como resultado tendrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Es como mostrando que los corazones de las personas ahí se va a ver como la envidia, el celo, toda la rebeldía que se levanta en contra de Dios. Y una espada atravesará su propia alma. La infancia de Jesús. Jesús creció con sus padres José y María. Su padre era carpintero y se cree
que Jesús aprendió ese mismo oficio. A los 12 años sus padres fueron a Jerusalén para celebrar el Festival de la Pascua. Y cuando se terminó la celebración, ellos regresaron otra vez a Nazaret. Me imagino que había mucha gente, cada uno cogió para sus pueblos o sus ciudades y José y María se fueron y ellos pensaron que el niño estaba metido entre la multitud, estaba con sus amigos y pasaron 3 días. Ellos lo buscaron por todas partes desesperados y no lo encontraron. Entonces ellos volvieron a Jerusalén y lo encontraron en el templo. En Lucas capítulo 2, versículo 49 dice, ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia con ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Vamos a reflexionar sobre lo que les acabo de contar. Jesús no usó su poder para hacer su propia voluntad, sino que se sometió a la autoridad de sus padres, demostrando sumisión y respeto hacia ellos y sumisión y respeto a Dios. Obedecer a veces no es fácil, porque si tienen algunos padres que son difíciles, no es tan fácil obedecer, pero es muy importante para mantener el equilibrio en la familia, si es, digamos, con un líder, con un jefe. También es importante no ser rebelde, sino también bajar un poco la cabeza y ser obedientes. No digo que uno debe ser sumiso, sino ser inteligente, ser sabio, para saber cuándo agachar la cabeza. Si es el caso, por ejemplo, de un hijo, si está pequeño, de todas maneras debe someterse a la autoridad de su padre, aunque no les guste. Debemos obedecer solo porque así honramos a Dios y honramos a nuestros padres también. Pueden haber casos muy difíciles, situaciones muy complejas, y sabemos que hay padres difíciles, madres difíciles, pero también hay hijos que no comprenden a sus padres, también sus situaciones, o sea, todo lo que están pasando. Ahí debemos reflexionar un poco sobre eso. Voy a contarles un caso que es, por ejemplo, un vivo ejemplo que fue el que nos dio el rey David. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6 dice, resulta que el rey Saúl era un gobernante que a Dios no le agradaba como él manejaba las cosas. Entonces, por eso Dios escogió a David desde muy joven y lo fue acercando a Saúl para que pudiera conocerlo y tener como esa gracia de Saúl hacia David. Resulta que como David fue el que derrotó al gigante Goliat, Saúl se puso muy celoso y dice en el versículo 6, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantando y danzando de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho y decía, ¿cómo es posible que estén diciendo que David mató a 10,000 y yo maté a miles? Lo único que falta es que me quiten a mí del trono y lo nombren a él rey. Saúl se puso muy celoso y empezó a hacerle la vida imposible a David. Lo persiguió, quiso matarlo, a toda hora lo estaba hostigando. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día. David iba y tocaba su arpa para que se apaciguaran todos los demonios que Saúl tenía. Pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Saúl tenía miedo porque sabía que Dios estaba con David y se puso demasiado celoso y no pudo manejarlo. Él siempre salía a buscarlo
Entonces David le tocó huir y Saúl siempre iba a perseguirlo por todo lado. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 3 dice: en lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban más adentro de esa cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. O sea, ellos hablaron en el nombre de Dios diciendo que el Señor le había hecho, le había puesto a Saúl ahí, listo, para que tomara esa decisión de matarlo. Y no era correcto, eso no era lo que yo no les había dicho nada de eso. Entonces David se acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que lo mataran. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hacia el suelo delante de él. Qué lindo, porque ahí está mostrando cómo David honraba a Dios, porque él respetó a Saúl, siendo que era un tirano con él, lo honró y se inclinó y lo honró de esa forma. Entonces le gritó a Saúl: ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Seguramente muchos de los hombres del rey Saúl le decían que David lo iba a matar, y David no le quería hacer daño. David lo que quería era huir de las garras de él, de que Saúl no lo fuera a matar. Este mismo día puede ver con sus propios ojos que es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije: nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo tengo en mi mano. Es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, de ir a matar a David. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David: eres mejor persona que yo, porque has vuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has mostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y que el reino de Israel prosperará en tu gobierno. Ahí hacen las paces Saúl y David. Qué lindo. O sea, él no tomó represalias, sino que hizo que Saúl bajara la guardia y se diera cuenta del error que estaba cometiendo. Aquí queda una pregunta para ti que me estás escuchando. ¿En qué áreas de tu vida necesitas poner en práctica la obediencia a la autoridad? Puede ser, si eres hijo, seguramente con tus padres, con tu papá, con tu mamá. Si eres un empleado, seguramente con tu jefe. Así como hay jefes duros, también hay empleados que son bastante agresivos y no les gusta que les manden. Mirar estas áreas, a ver en qué estamos fallando. Estamos haciendo las cosas de corazón, respetando, honrando a Dios, respetando la autoridad.
Cuestionémonos un poquito de eso. En conclusión, la obediencia de Jesús nos inspira para obedecer las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Eso puede ser a los profesores, nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros líderes, a las personas mayores también, porque podría ser que les faltemos el respeto a nuestros abuelos. Esa obediencia rinde fruto. Si lo hacemos, demostramos respeto y sumisión a Dios. Y experimentamos también la bendición de tener paz, de tener tranquilidad al honrar a las personas. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales, hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes. Qué lindo, porque si están yendo a una iglesia de sana doctrina donde hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es muy importante porque todas las enseñanzas que tú estás aprendiendo y que estás aplicando son para cuidar tu alma, para cuidar tu espíritu y a la vez también cuidar tu cuerpo, y tienen que rendir cuentas a Dios. O sea, en el caso de los pastores y en el caso de las personas que estamos enseñando, dando este mensaje de la palabra de Dios, si nosotros nos equivocamos, nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios. Por eso tenemos que ser sabios al explicar la palabra de Dios, para no equivocarnos, porque nosotros vamos a rendir cuentas ante Dios de todo lo que hicimos aquí. Si llevamos a una persona por el camino correcto o estamos desviándola de la palabra de Dios y del camino que Dios eligió para nosotros. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. De alguna forma agradecer esta palabra. Aquí hay algo muy lindo, y es que en este caso, en estos podcasts, no soy experta, no soy pastora, no soy líder. Soy una persona que estoy capacitada porque he pasado mis procesos, Dios me ha limpiado, Dios me ha sanado, Dios ha restaurado mi vida, y por eso tengo la autoridad para enseñar. Pero no soy titulada. Pero todo lo que yo lo he hecho con el corazón, y una forma de ustedes agradecer es la siguiente. Si tú eres una persona que conoces de la palabra de Dios, tú puedes hacer un trabajo con este material y entregárselo a muchas personas. Recordemos, Dios quiere que todo el mundo se salve, y a veces es demasiado difícil comunicarle a la gente, hablarle de Dios. Porque si uno le va a hablar de Dios, ay, no, a mí no me diga, es todo religioso, venga a decirme cosas. No, lo sacan a uno de taquito. Este material ha sido lindo por esa razón, porque es un paso a paso para que la gente le pierda el temor a leer la Biblia y que pueda realmente entender el pasito a pasito, conocer de Dios, enamorarse de la palabra, poder compartir con su familia, con sus hijos, con sus amigos. Ese es el mejor regalo que ustedes me pueden dar. Suscríbanse al canal, activen la campanita, denle un like para que esto crezca y llegue a más personas. Realmente el trabajo que se está haciendo no es para personas que están metidas en la palabra. La persona que está metida en la palabra lee la palabra, ora, estudia y hace muchas cosas, pero hay mucha gente que no. Entonces, que tú puedas reflejar esa bendición hacia otros, de compartir esos podcasts que están 1, 2, 3. Dígale, mire, si tú empiezas en el capítulo 1, ahí te va a decir cómo está estructurada la Biblia, que la Biblia es así, que es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pasito a pasito, porque sí, hay demasiada información en las redes. Yo lo sé, pero hay mucha información que no es fácil de entender, porque van, digamos, a leer una lectura de un libro y se ¿de qué está leyendo? ¿De qué está hablando? ¿De qué está leyendo? Ahí está el paso a paso para las personas nuevas. Muchas gracias por ver este episodio. Llevamos desde julio y sé que hay muchas personas que están esperando este material. Esto para mí es algo muy grato. Voy a entregarle este tiempo a Dios. Espero que les haya gustado algo. Padre Celestial, te doy gracias por este episodio, Señor, por este material tan lindo, por esta bendición tan grande que tú nos muestras de cómo debemos obedecer a las autoridades, de cómo debemos obedecer a nuestros padres, a nuestros líderes,
a nuestros jefes, que debemos hacer las cosas con amor, porque eso es gratificante, Señor. Yo te doy gracias, Papito Dios, y te pido, Señor, que bendigas a todas las personas que lo van a escuchar, Señor. Que sea un reflejo en sus vidas esta enseñanza, Señor. Gracias, Papito Dios, te pongo este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego, nos vemos en la próxima semana. Es maravilloso compartir contigo este crecimiento espiritual. Recuerda que paso a paso se llega lejos. Con la ayuda de Dios, te guiaré a buscar las riquezas que nos ofrece la sagrada palabra de Dios. No pares. Permite que el Señor tu Dios te siga hablando a tu corazón, dándote sabiduría, entendimiento y discernimiento para poder aplicar estas enseñanzas a tu vida diaria.